Bienvenidos. En este video vamos a ver tres técnicas más de exploración geofísica, que es el método de fuente dipolar, el transitorio electromagnético y un caso particular del transitorio electromagnético que se conoce con el nombre de input. Vamos a ver en qué consiste el método de fuente dipolar. Este método consiste en utilizar dos bobinas. También se le conoce como slingram, que es una palabra de origen sueco. En este caso tenemos un transmisor y un receptor que están conectados por un cable, el cual va a llevar la señal de referencia. Entonces va a tener la señal de referencia que viene del transmisor, que la podemos eliminar del receptor. En el receptor lo que nos interesa conocer es la señal inducida por un cuerpo anómalo. En este caso vamos a descomponer la señal en dos componentes. Esto ya lo habíamos empezado a discutir en un video anterior. Vamos a retomar este tema y el resultado que obtengamos se va a mostrar como un porcentaje del campo primario. Veamos algunos de estos equipos de fuente dipolar. Tenemos estos equipos de la marca Geonix. Tenemos el modelo EM31. Consiste de un mástil de 3.66 metros y trabaja a una frecuencia de 9.8 kHz. Luego tenemos un equipo un poco más versátil, el EM34, que puede trabajar a tres frecuencias diferentes, a 6.4 kHz, 1.6 kHz y 0.4 kHz. En este caso nosotros requerimos separar las bobinas a 10, 20 o 40 metros. Vean que a menor frecuencia vamos a tener una mayor profundidad de investigación, pues también obliga a tener una mayor separación entre bobinas. Por último tenemos un modelo que es el EM38, que trabaja a 14.6 kHz. La separación entre bobinas es de 1 metro y este es un instrumento que se utiliza principalmente para la arqueología y la geofísica somera. Esta imagen que ustedes ven en pantalla fue un levantamiento que hicimos hace algunos años aquí en la ciudad de Morelia. El compañero que ven en sus pantallas está cargando uno de sus equipos. También recibe el nombre de conductivímetro y estamos haciendo un levantamiento en el cementerio de El Vergel aquí en Morelia. Vamos a ver cómo funciona este método. Vamos a analizarlo paso a paso. Veamos qué ocurre en este punto cuando la antena transmisora y la antena receptora se encuentran fuera del cuerpo anómalo. Vemos el campo magnético producido por la antena transmisora, el cual va a inducir un campo en este cuerpo anómalo que está indicado con esta línea punteada. Y vean que en este caso la dirección del campo secundario y la dirección del campo primario va a ser la misma, va a entrar por la parte superior de la antena receptora, lo que va a causar que tengamos una anomalía positiva. Veamos qué pasa ahora en el punto verde. Vean que el valor es 0. En este caso tenemos la antena receptora exactamente sobre el cuerpo de alta conductividad, que es el cuerpo que estamos investigando. Pero vean que las líneas de campo magnético producidas por el cuerpo anómalo son paralelas a la bobina, es decir, no están penetrando la bobina y por esta razón el voltaje que se induzca en la bobina, el campo eléctrico inducido, va a ser igual con 0. Posteriormente tenemos este punto en color azul, donde tenemos que el campo secundario va a tener una orientación opuesta al campo primario. Entonces tenemos que el campo primario entra por la parte superior de la bobina, mientras que el campo secundario va a entrar por la parte inferior, lo cual nos va a dar una anomalía negativa. Por último tenemos este punto amarillo. Como ven, la anomalía es 0. ¿Por qué 0? Porque las líneas del campo del transmisor son paralelas al cuerpo anómalo, es decir, no están atravesando el cuerpo anómalo, por lo que no se va a producir un campo magnético inducido. Veamos un ejemplo de campo. Estos datos aparecen en el libro de texto. Es una zona en Suecia donde tenemos una mena, OR en inglés significa mena, que como saben tiene una resistividad muy alta. Repasemos este diagrama que vimos anteriormente. Tenemos el campo primario y tenemos el campo secundario, el cual lo podemos descomponer en dos componentes. Vamos a tener la componente real o en fase, es decir, va a tener la misma fase que el campo primario. Y vamos a tener también la componente imaginaria o fuera de fase. Anteriormente vimos que para un conductor ideal el campo primario y el campo secundario sería de 90 grados, pero en general vamos a tener un caso intermedio. Y esto lo vamos a poder expresar como un porcentaje del campo primario. Entonces aquí tenemos dos líneas, una línea sólida que representa el porcentaje de la parte real entre el campo primario y esta línea punteada que representa la parte imaginaria entre el campo primario. Vemos que tenemos variaciones de más o menos 20%, y cuando estamos sobre esta mena de minerales metálicos vamos a tener que la parte real
va a ser negativa, al igual que cuando tenemos las filitas. Vamos a ver que no es fácil interpretar las anomalías con respecto a la parte real que con respecto a la parte imaginaria, pero la podemos ver en ambas partes. Veamos ahora una modificación de este método, que se conoce como el método transitorio electromagnético o simplemente TEM. Previamente hemos visto que necesitamos dos bobinas. Este método no requiere dos bobinas, se puede hacer únicamente con una sola bobina, pero vamos a utilizar esa bobina en un instante de tiempo como una bobina transmisora y en otro instante de tiempo con una bobina receptora. De ahí viene el nombre de transitorio, pero lo vamos a utilizar solo por un instante de tiempo. Entonces, en este caso vas a tener que los campos primarios y los campos secundarios van a estar claramente separados y la profundidad de investigación puede ir a varios kilómetros, pero va a ser poco confiable para la geofísica somera de 0 a 10 metros. Regularmente utilizamos este método cuando queremos tener una mayor profundidad de penetración, pero no nos interesa en las capas más someras. Vamos a ver en qué consiste. Entonces tenemos una bobina transmisora. En este caso tenemos 3 bobinas receptoras, pero podríamos tenerlas o no tenerlas. En este caso vamos a generar un pulso. La bobina transmisora va a generar un pulso. Posteriormente lo vas a apagar. Este pulso se va a empezar a propagar hacia el subsuelo. Si encuentra un material conductor, va a hacer que parte del pulso regrese a la superficie, lo cual va a ser captado por las bobinas receptoras o por la propia bobina transmisora. A cada uno de estos instantes de tiempo le vamos a llamar canales y vamos a ver cómo va a decaer la señal en función del tiempo. Estas fotos que ven en pantalla fue de un estudio en el que participamos hace algunos años en el estado de Guanajuato para determinar zonas para la exploración geotérmica. El cable que ustedes ven en pantalla formamos cuadrados de 100 metros por 100 metros que correspondían a la bobina transmisora, en este caso también a la bobina receptora. Y esta es la consola del instrumento que se utiliza. Aquí podemos ver cómo es que decae la señal con respecto al tiempo y de esta forma nosotros podemos obtener perfiles de resistividad aparente utilizando este equipo. Veamos ahora una variación de este método, una variación bastante interesante que recibe el nombre de input por las siglas en inglés Induced Pole Transient. En este caso estamos usando 2 bobinas que están montadas sobre avionetas. En este caso el avión que está en la parte trasera va a llevar la bobina transmisora y va a estar separado a unos 300 metros de otro avión que va a traer la bobina receptora. Vean que las alturas de vuelo son bastante bajas, son de alrededor de los 100 metros. En este caso el transmisor va a generar un pulso de aproximadamente 1.5 milisegundos. Cuando nosotros apaguemos el transmisor, la señal que recibamos en la bobina receptora tendría esta forma. Si no tenemos ningún cuerpo anómalo, la señal desaparecería. Sin embargo, si tenemos un cuerpo anómalo, veríamos primero un cambio en la polaridad y posteriormente veríamos cómo la señal empieza a decaer en el tiempo. Estos son los canales los cuales los vamos a medir y en base a esta información nosotros podemos determinar la presencia de depósitos principalmente metálicos. Este es un ejemplo que viene en el libro de texto de depósitos de zinc en Quebec. Tenemos 2 perfiles, la longitud de estos perfiles de aproximadamente entre unos 3 a unos 4 kilómetros con dirección norte-sur y vemos los diferentes canales que van registrando. Estos canales son simplemente diferentes instantes de tiempo y aquí podemos observar la presencia de este depósito de zinc. Es todo por este video. Estos métodos que acabamos de ver son ampliamente utilizados en la industria minera y también en la exploración de agua y en la localización de campos geotérmicos.